Sí. por si las dudas, Andrew es el de personaje azul, Simón es el personaje morado y yo soy el personaje rojo, por si las dudas. Entonces comenzaremos ahora con lo que es las tres leyes de la robótica. Yo comenzaré pues, de por sí las leyes de la robótica o las leyes Asimov son un conjunto de normas elaboradas por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov. Por eso las leyes de este, pues el nombre de las leyes, pues, que se aplican a la mayoría de los robots de sus obras y que están diseñados para cumplir órdenes aparecidas por primera vez en el relato Círculo Vicioso. Comenzaremos con la primera ley. Un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. ¿Qué opinan de esta primera ley? Dale, Así de primeras. dale, Simón. Pues de acuerdo y desacuerdo. ¿Por qué? A ver, dijiste exactamente, un robot no hará daño a un ser humano o por inanición permitirá que un ser humano sufra daño. Ujú. Aquí queda la duda a resolver. ¿Bajo qué parámetros está definido ese daño, entre comillas? Te pregunto. O tú, ¿bajo qué tipo de condiciones y términos consideras daño a un ser humano? Es que yo considero que más que un ámbito general es uno específico que entraría dentro de lo físico. Porque obviamente está el daño sentimental, está el daño emocional, entre otras cosas. Pero pienso yo que a lo que se refiere esa ley es al daño físico, el daño de golpear, ya de cortarte, entre otras cosas. Bueno, A ese daño es que digo yo y que si, está dirigido bueno, la primera ley. te comprendo. Ahora te debato. Caso hipotético, un robot, ¿cierto? Sí. Este robot está diseñado para la medicina, Ujú. programado de tal forma que puede hacer operaciones simples. Entonces, ese robot hace una operación en un humano. Técnicamente, estén incumpliendo la primera ley de la robótica. Hace daño a un humano. Aunque sea con fines médicos y de salud, le está haciendo daño, está incumpliendo sus propias leyes. ¿Qué opinas sobre eso? Pues yo diría que no, porque ya estamos entrando en el ámbito de la medicina. Que también Porque, no está hecho para eso. porque dentro de la medicina, el tú hacer una operación, cortar y eso no cuenta como un daño. Cuenta como un Es método una para las... operación. Exacto, es un método para llegar a la sanación o recuperación. Pero dentro de ese ámbito, en la medicina, el daño no cuenta. ¿Ya? Pues yo Porque pienso que contaría, actualmente porque es un daño dirigido, pero entra mucho en debate. es que... Bueno, te cambio la duda, te cambio la pregunta a Sí, un poco más difícil. Hay un robot, ¿cierto? claro. Hay dos grupos. Ujú, Uno donde está una sola persona y el otro en el que hay, pongámosle, 100 personas. claro. En caso hipotético, este robot tiene que matar a la persona que está sola para salvar a 100. ¿El robot qué haría? Pues, Priorizaría la oh, vida, espérate, priorizaría la vida de las 100 personas sobre la que es una únicamente, o se centraría en sus leyes y dejaría morir a 101 personas. es que estamos hablando de robots, programaciones. No estamos hablando de un ser humano. Estás poniendo un robot en costa a tomar decisiones. Ahora, yo te digo que pues yo digo que sería mucho más. Te voy a ponerte yo una situación que sería mucho más viado a esta ley. Ok, Un robot como guardia de seguridad. Está en un banco y está robando un banco. Pues entran tres rateros a robar un banco. Obviamente en ese ámbito
de alguna u otra manera un robot va a terminar haciendo daño para inmovilizar o tratar de detener a esas tres personas. Obviamente habrá Entonces, ocasiones en las que el robot simplemente se interpondrá como para recibir el daño y no poder hacer daño a esta otra persona. Ya, pero es que son muchas situaciones y hay muchas respuestas, no hay una sola única, porque así como pueden contradecir eso, a la vez no. Ya, o sea, son muchas, como te digo, son muchas situaciones. ¿Sí me entiendes? O sea, y es mucho más viada la situación que te estoy planteando en contra de esa primera ley. Porque no te estoy diciendo que, ojo, que no se puede incumplir o que se contraían, aunque no. Ya, porque actualmente, a la hora de tú poner un trabajo a un robot en X o Y ámbito, puede que llegue a contradecir un poco esa ley. Ya, pero dependiendo, porque por ejemplo, Yo aquí que hay un fallo, es que se refiere a humanos, pero no a animales. también, porque por ejemplo, ok, en ahí lo que yo dice otra te, cosa. en lo que yo te digo, en lo que es la medicina, yo no te consideraría hacer una operación daño. Por eso ahí te contradecí, pero yo digo, en lo que es la seguridad, trabajando como como un guardia de seguridad, ahí tal vez te puede darte la razón. En cuanto a lo Pues, que Andrew dijo, los animales es algo también muy a considerar a la hora de tener este tipo de tecnología. Porque la robótica no está considerando a los otros seres vivos, simplemente está priorizando a los seres humanos. Sí. Por cierto, para darles contexto, estas tres leyes de la robótica son de un escritor que hacía libros de ciencia ficción. Ponle 1942, aquí dice Círculo Vicioso. Él las creó para generar una historia acerca de robots, casos hipotéticos. Este man, ponle, les voy a decir más o menos el currículum que él tiene. ¿Conocen Yo Robot? Él lo escribió. ¿Conocen El Hombre Bicentenario? Una película en la que sale este actor de comedia. Él la escribió. ¿Cuál más sale? ¿Hay alguna ahí que se me pasa? Este man inició las tres leyes de la robótica como un caso hipotético. En el relato Círculo Vicioso, yo vi que es un robot que está hecho para trabajar en algo del espacio, etcétera. Y él inculca entre esas primera, segunda y tercera ley que llegan a ser un poco lógicas, en las que el robot tiene algunos problemas, indaga en problemas, en problemáticas, en cómo sería supuestamente el robot siguiendo esas leyes. Luego las modifica y va complicándolos un poco más en un escenario futurista y más realista. Estas tres leyes de la robótica de los libros que él escribió, cuando se empezó a hacer la robótica, después de 1942, estaba muy lejos, y ellos más o menos las implementaron por la lógica que tiene. Por eso es muy importante. Es muy raro que las tres leyes de los robots que ahora tenemos tienen más o menos estas tres leyes importantes generadas por ficción. Claro, claro. Y es que pues, para mí esas tres leyes es algo muy interesante a tener en cuenta, ya porque, No le hemos dicho a Simón todavía la segunda y la tercera ley. claro. Pero entonces comencemos con la segunda. La segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Caso hipotético. Adelante. Yo le doy una orden a un robot de hacer X acción. Ujú. Esa acción no repercute de una vez o directamente a un ser humano, pero al cabo de un tiempo le hace daño al humano. ¿Entra o no entra en conflicto ese caso con la ley? Pongo un Yo ejemplo. creo que tendría que intervenir el humano.
Claro, ¿Pongo yo el ejemplo o lo pones tú? ponlo. Digamos, le doy la orden a a mi robot que le corte los frenos a un carro. Y me, Directamente y de forma instantánea, el robot no le está haciendo daño al humano, sino a un objeto. pues te discuto ahí. Es muy... Déjame terminar. Entonces, al cabo de un tiempo, el humano que usa este carro sufre un accidente. ¿El robot es o no es culpable? Te discuto ahí. No, Primero que todo, pues pienso yo que el robot no haría ese tipo de acción porque el robot está creado y está sistemizado para ese tipo de situaciones. Si tú eres consciente como humano que si tú cortas frenos, tarde o temprano vas a terminar haciéndole daño a esa persona. Y pienso yo que el robot, Pero escúchame, el robot, escúchame. ajá. Y pienso yo que el robot va a estar programado para entender ese tipo de situaciones. Ya, porque yo no puedo lanzar un robot que fácilmente sea manipulado para hacer un daño humano a través de X o Y cosas como el ejemplo que tú me acabas de poner. Si yo eso quiero, ya dependerá de la inteligencia del que lo haya programado y eh, del robot en sí. exacto. Porque si O tú, sea, ahí porque si entra, tú programas bien un robot y tienes tú en cuenta ese tipo de situaciones, el robot no va a acudir o no va a cumplir con ese tipo de orden que tú le estás ordenando. entonces el Porque es lo robot mismo como no cumple su segunda ley, pero porque es una orden. porque dice, escucha, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. La primera Por ley que eso, dice, escúchame, un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un humano sufra un daño. No están hablando de un daño sufre instantáneo. daño, Escúchame, daño. es que no están Ajá. hablando de un daño instantáneo, Simón. Están hablando de un daño, así sea a corto o largo plazo. O sea, él no te Que está. también es ambiguo. Exacto, es que el texto no te está especificando. Bueno, pero No es que no te directamente está el diciendo. robot no le hace daño al humano, Si lo le está hace a un haciendo. objeto. Se lo está haciendo. Directamente no, indirectamente sí. Simón, indirecto o Escucha eso. indirecto o directamente, el daño está siendo causado por el robot. Porque ¿quién causó esa situación? El robot. A causa de sus acciones que fue cortar los Técnicamente, el frenos, que Simón. hizo el daño fue el humano que le dio la orden al robot. Simón, o sea, de por Sí, sí, pero él dice que debe cumplir las órdenes dadas por seres humanos a excepción. Simplemente puede omitirlo. exacto, Si él, no, si él tiene el conocimiento. Entonces, si entonces, Si él no lo cumple la tiene, ley. entonces las palabras que estás bueno, haciendo, las palabras que estás diciendo ahora, tu argumento no están teniendo peso sobre la ley ya expuestas ahí. Porque no me estás poniendo en una situación en la que en verdad te diga, hey, que también otra puede que cosa, tenga razón. ¿Sí me entiendes? no puede ser un Bueno, daño, entonces, en tu infinita no sabiduría, debería ser un dame daño. una situación en la que aplique de verdad esa ley. Es que a ver, es que yo, si a mí se me ocurriera, lo hubiera comentado. Pero por eso mismo, en este momento no se me ocurre porque si es una tecnología, que es como dice Andrew, que se programa bien, ese tipo de situaciones, pues no debe de ocurrir. Todo depende del creador, cómo lo haga. Ya, Que también hay otra cosa, ¿eh? Cortar los frenos no necesariamente significa hacer un daño. Por ejemplo, puede ir el carro, puede ser una prueba y no puede haber piloto. Pero eso ya depende del robot, de la programación, de la inteligencia del robot, si es que tiene, o de la inteligencia del programador. exactamente. Muy ambiguo. Exacto, o sea, porque Simplemente son unas leyes Que lógicas. se dan cuenta que, entre comillas, me está dando la razón. no, porque tú estás Depende poniendo, Analízalo, del caso analízalo, hipotético. piénsalo y me cuentas. no, es que tú estás poniendo una situación
en la que Hipotética. exacto, No y- muy exacto. de esa manera, y tras de eso, las palabras con las que tratas de argumentar lo que estás diciendo no están teniendo peso. A eso es lo que me refiero, porque en la primera ley te la pude dar, ya te pude darte la razón, pero en esta segunda no te la puedo dar porque no estoy viendo peso en lo que tú me estás argumentando y en la situación que estás poniendo. ¿Por qué no me das, por qué no le das También peso? Cuéntame. Ya te, hay pues, otra cosa que no han visto mucho, que es que dice en la primera ley, después de la coma, un robot no hará daño a un ser humano. Vale. Pero aquí dice, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Ponle si un humano va a ser atropellado. No puede dejar que quede atropellado. es Por que ejemplo, un humano se le va a cortar la mano. No por inacción permitirá que ese humano sufra daño. Es otra cosa que están pasando de largo. es que es exactamente, y es que no, o sea, la razón por la cual tu argumento no tiene peso y no te la estoy dando ya pues, te lo he estado comentando en en todos estos momentos, desde que comenzaste pues, a Teniendo en comentarnos cuenta que eso. el robot hace daño a una máquina, porque en su programación estaría visto el futuro. Al darle futuro, está viendo una acción de tener conciencia. ¿Cierto? A ver, Simón, no es ver el futuro, O sea, al programar un robot, es al especular, programar un, darle una por eso, inteligencia, porque al programar un robot, a su- darle posibilidades de tener acciones a futuro, por decirlo así, de ver bueno y malo, acciones positivas o negativas que pueden causar acciones, le está dando conciencia a un robot. no es tanto, Entonces, no es al tan, darle conciencia, le está dando conciencia en cierto ámbito. Y en por ende, hacerle eso, él es libre de hacer lo que desee, acorde a su pensamiento, ¿no? no es tanto darle unas conciencias, es simplemente ponerle unos Fíjate, parámetros, a través de esos parámetros poder actuar. sí, Como espérame. por tu ejemplo, espérame, permíteme. Si tú una persona la crías, por ejemplo, por ejemplo, una situación, entrenan, roban un peladito de tal ciudad, lo meten en una organización desde cual desde niño lo entrenan psicológico y mentalmente. Le dices, las cosas son así, 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 porque así deben de ser. A la hora de que crece, él sigue todos esos parámetros que le fueron puestos. Esa persona no está pensando por sí misma, está pensando a través de los parámetros que se le fueron inculcando. Esa Estás persona no dejando de tiene lado un conciencia. punto Escúchame, estás escúchame, dejando de lado un escúchame, punto principal. escúchame, escúchame, Continúa, de todo mundo escúchame, tiene razón. escúchame. Esa persona no tiene conciencia porque no está pensando por él mismo, está pensando por enseñanzas que se le fueron inculcadas por otra persona de manera obligatoria. Estás Eh, dejando de lado algo muy importante. Hey, El Simón, ser humano déjame, tiene libre albedrío, decide qué hacer o qué no hacer. El hecho de que tú le inculques a alguien algo para hacer no significa que esta persona lo vaya a hacer, voy a hacer sí o sí. Él va a decidir si lo va a hacer o no. O sea, Simón, o sea, en la situación que estoy poniendo no hay libre albedrío porque no está Vale, pensando el por libre sí. albedrío, eso está sí o sí en cada humano. Y me diste un ejemplo de un humano. Es que, sí, Simón, es que sí, pero hay unas bases para razonar. es que Eso es lo que él te quiere decir. a esto es lo que me Hay unas refiero, o sea, bases en las que él va a pensar las acciones. Va a haber esa, unas bases en las que él va a pensar las acciones. Eso es lo que él te quiere decir. es que exacto, o sea, es que, como digo, si él no la pierde, la empata, o sea, pasemos mejor a la siguiente Y ley, esta la porque de que aquí no sigue vamos a me salir. encanta. Y de esta siguiente no vamos a salir nunca, vas a ver. Continúa y dila, por favor. Hombre, fíjate, espérate. Ustedes no. Déjense hablar. También otra cosa. Esto es ficción. ¿Vale? Esto es 1942. O antes.
ese fue el año en que se publicó. El pensamiento de la ley son lo más básico de lo básico. Él para él pensaba que eran líneas de código de programa que regula un cumplimiento de leyes guardadas en una memoria principal de algunos robots. Claro, no se pueden eludir porque están pensadas para seguridad y porque hasta cierto punto son un poco lógicas. Estos son como líneas de código, ¿vale? Grabadas en el robot. No es algún tipo de conciencia que ustedes ya se fueron, no es algún tipo de crianza por ahora. Claro que se pueden poner después. Claro, o sea, La tercera ley es, es que, o sea, yo a lo que me refiero no es de tipo de crianza, sino como un ejemplo. Ya, a claro, los claro. parámetros que se le pondría a esa persona, porque obviamente conciencia no se le daría por simplemente cumplir eso. Si se Entonces, pues, complica más un poco, claro, el robot o las leyes se tienen que modificar si le damos un poco más de conciencia. claro, exacto. Entonces, la tercera ley diría, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Aquí, ya obviamente, las leyes entran en conflicto por completo. Por Solo ejemplo, añade, por, por- un robot debe proteger su existencia. Ya. exacto, porque en uno de los ejemplos que dio Andrew, que un robot por inacción no debe dejar que un humano sufra daño. Está manejando, se va a chocar. El robot debe proteger al humano, pero a costa de esa protección también sufre daño él. A Ya, menos de que él pueda saber que el daño no va a ser tan alto como para el de un humano y puede tener reparación. claro, pero ahora dice, en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Entonces, que en una situación en donde el humano esté a punto de morir por un balazo y el robot no puede intervenir por el simple hecho de que este puede ser dañado, va a dejar que el humano muera. ¿Ya? Como dijo el Andrew, son leyes que fueron pensadas en una época muy atrás a la que conocemos actualmente. Y en conflictos, las tres leyes juntas obviamente se van a encontrar. Unas más que en otras. ¿Ya? Lo diferente de esto es que esas leyes que las escribió Asimov, Isaac Asimov, neoyorquino, por cierto, americano, no es ruso, pero tiene origen ruso, si Ajá. se lo preguntan. eh, se me olvidó que iba a decir. Bueno, estas leyes ya las aplicaron en la robótica de ahora. O sea, estas leyes son prácticamente el pilar de lo que debería ser las leyes de algún robot Claro. para protegernos a nosotros y etcétera. O sea, esto ya está inculcado. Ujú. Pueden Ok, haber modificaciones, como él las ha hecho adelante. Exacto. Es que piensa entonces yo que tengo estas una pregunta leyes... aquí. Adelante. Un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley, ¿cierto? Ujú. Ya, Significa que debe proteger su existencia bajo cualquier orden o acciones del humano, mientras no le haga daño a otro humano, ¿cierto? sí, línea él. Ok. Si un robot recibe una orden de alguien de acabar con su existencia, pero el robot no sabe que al no acabar con su existencia hace daños futuros, el robot ¿qué haría? ¿Acabaría con su existencia o pasaría por algo esa orden? A ver, explica. La omitiría, Ah, ¿qué iba a decir, Andrew? que la omitiría la, la orden. Claro. ¿Por qué?
Porque estás dando una orden para que él se porque está en la tercera autodestruya. ley. O sea, estás dando una orden para que él se Pero autodestruya. sí, se autodestruye, pero bajo buenas acciones, por decirlo así, que ese robot sea causante en X catástrofe, pero el robot no lo sabe aún. Directamente, por eso, directamente. Estás diciendo de que se daña el mismo. Antiguo. Eso no, Ajá. no cambia. Estás diciendo lo que se daña el mismo, que se autodestruya. La ley está puesta para que ese tipo de situaciones no pase. Pero al no destruirse, llega el futuro y hace daño a los humanos. Independientemente. O sea, ¿Por qué? te dijimos, o sea, esta ley puede entrar en conflictos con las otras dos. Es una ley que está puesta hace mucho tiempo, una época diferente a la que vivimos actualmente. Actualmente se aplican esas leyes con ligeras modificaciones, incluso con modificaciones más profundas. Pero son Pero la misma ley. en puesto lo que está ahí, directamente te está diciendo, él no lo va a hacer. Él no va a autodestruirse. Simplemente porque tú le des la orden. Porque está entrando en conflicto con la ley que ya está impuesta. Y si el Esos robot robots sabe que hará daño al futuro, ¿se autodestruiría igualmente o no? no lo haría. Posiblemente ¿Por se qué? desactivaría, pero no se Que autodestruiría. principalmente no debería hacer el daño él mismo. Exacto. Porque si sigue, Directamente él no lo haría, pero no, sus pero acciones no, podrían causar un efecto no, mariposa. porque si supuestamente se está siguiendo las tres leyes, el daño al humano no debería llegar. O sea, No haría directamente ninguna no. de las dos. Pero King, ¿tú sabes de qué trata el efecto mariposa? ¿De qué trata, Simón? Sí, pero eso es una teoría. Déjalo que lo ¿Sabes explique, ¿de qué? qué trata? ¿Sabes qué es el efecto mariposa? Dime si o no. Por eso, explícalo. Ok. Son pequeñas acciones que parecen insignificantes o que no tienen fundamento, o sea, no importan para nada, pero Su relación con ellos. sí, Sí. mientras va pasando el tiempo, esa pequeña acción que sea mover una silla, por ejemplo, puede llegar a desatar una gran catástrofe. La existencia del robot puede ser un efecto mariposa, que tal vez él no haga daño, pero ayude a alguien a hacer un conocimiento, a hacer un invento, que haga daños a futuro. Pero es que, El principal causante del daño es el robot, por tener papel en eso. pero Directamente no hace el daño, moralmente lo hace. es que, Simón, No, de Entonces, hecho el no. robot teniendo conocimientos se debería autodestruir o debería pasar la acción porque aún no la ha hecho. Simón, está siguiéndote, bro, algo, bro, totalmente Fíjate, diferente. fíjate, el robot no va a hacer daño, el robot va a ayudar a alguien que va a hacer daño. Pero Él no va a moralmente, romper la primera ley, él no va a romper la ley, no. Pero moralmente sí la va a romper. pero no tiene moral. Bro, es un o sea, Porque, y él puede tener moral, él no está haciendo el daño. exacto, Primero, es que, mira, ve, él no va Pero a matarse sin por la la tercera existencia ley. del robot, no hubiera causado eso. Bueno, ya es ¿Me culpa entiendes? del que vaya a hacer el daño, es, no de él. O sea, si el robot no existiera, no hubiera ayudado a este man. es Este man no hubiera es hecho que, nada. Simón, o sea, ya estamos entrando, weón, en un conflicto que está fuera de las leyes. Pero ahí está Siguiendo. la segunda ley también, O que él no sea, ayudaría a él. o sea, Que mira, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, por lo tanto no ayudaría al otro, a excepción de aquellas en que entre en conflicto con la primera ley, que es un robot no hará daño a un ser humano. Entonces él no cumpliría las órdenes dadas por si el que va a hacer el daño es un ser humano o robot, que no creo que vaya a coger órdenes de un robot, porque el humano hará daño a un ser humano y por lo tanto el robot, al ayudar al ser humano, el robot hará daño a un ser humano, por lo tanto no hará ninguna de las dos. Por ejemplo, No va a si el matarse robot, para proteger su propia existencia y no va a cumplir las órdenes dadas por los seres humanos porque va a hacer daño a un ser humano. por simple ejemplo, y claro. directamente el robot no hace el daño, no ayuda directamente a hacer un daño. Por ejemplo, ayuda a descubrir un elemento con sus Ya, conocimientos.
ya, no es muy ambiguo, ¿no? Muy Es indirecto. que, es que, Simón, o sea, ya te estás tirando a temas, bro, en el que, bro, o sea, se Ya salen. si él descubre algo, sí, ahí sí ya harán daño, pero porque otro lo hará o porque algo pasará. Exacto, pero no lo Pero hará no es el daño. directamente él. Porque si, Pero si te, si te, moralmente si sí lo te, hará. Si el Simón, robot existiera, no hubiera Simón, pasado nada. Simón, 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 son robots, no son seres humanos. Por algo se crearon esas leyes para limitar al robot. Y tú como práctico opuesto. Escúchame, o sea, bro, no podemos especular esto, lo otro, que si el robot hace esto, moralmente lo se está haciendo mal. No, un robot no tiene moralidad, un robot está compuesto de códigos, o sea, de codificaciones, entre otro tipo de cosas. Un robot es una También, computadora, pues, es una computadora no, ambulante. Un robot no es una persona, es una computadora ambulante. Por mucho que tú disfraces a robot, por mucho que tú le pongas ropa, por mucho que tú le pongas tecnología, por mucho que tú le pongas piel a un robot sintética, sigue siendo un robot. No es un ser humano, no es un ser vivo. Es una forma pensante Primero a que través de todo, una tecnología hecha por humanos con codificaciones. primero que No, todo estás hablando como si fuera estúpido. si Segundo, tiene un ten en cerebro. cuenta que un robot, una inteligencia artificial, evoluciona a sí mismo. Cada día se ¿cómo se dice? Adquiere conocimientos. No sé si supiste que en algún momento hubo alguna inteligencia artificial que para burlar los captcha, los cosas de no soy un robot, esa inteligencia artificial se identificaba con persona con discapacidad visual. Por ende, saltaba las cosas. O sea, la inteligencia artificial en muy poco tiempo aprende. Sigue siendo un No sé robot, sigue por siendo una qué. tecnología. Una ¿Qué tecnología, diferencia? escúchame, una tecnología que evoluciona, sí, pero sigue siendo una tecnología. No es algo orgánico, ¿ya? Ok, No es, moralmente, si moralmente, tú un ¿qué robot, consideras una persona? escúchame, si tú al robot le pones un cerebro, deja de ser un robot, se convierte en un androide. No estoy hablando de Ya, o eso. sea, bro, Te tú pregunto, te quieres pregunto, te pregunto. ponerle moralidad a un robot, quieres Qué hace ponerle. al humano? ¿Qué hace al ser humano humano? Para ti que lo hace humano, yo te respondo. Dime, Para ti, yo te pregunté a ti. escúchame, para ti Yo te pregunté a ti. escúchame, para ti qué hace un ser humano pues qué nos hace nosotros como personas. El hecho de ser pensante. Únicamente eso. Primordialmente Si sí. fuera por ser pensantes, ¿qué es el perro? ¿Cómo va con país? El perro piensa. ¿Te das El cuenta de la perro estupidez que piensa, el acabaste de perro tiene decir? inteligencia, el delfín tiene inteligencia. El delfín Dame un incluso momento. eh, incluso hecho por científicos pueden llegar a ser incluso, entre comillas, más inteligentes que los humanos. Entre comillas. Simplemente estoy diciendo una información que fue compartida. Mira, Ricusi. lo que hace al ser humano, humano o humanidad, es el que tenga conciencia, emociones sin pensamiento. ¿Quién quita que una inteligencia artificial adquiera esas? Depende. Habría que ver. También hay varias obras de ficción que intentan eso. Pero lo más complicado serían las emociones. Sí, no te lo debato. Pero que yo digo, la inteligencia artificial puede llegar hasta ese punto. Puede copiarlo. Y en ese ¿tú qué sabes? Puede Bien, copiarlo. puede copiarlo. ¿Bajo qué fundamento Pero lo por dices? eso, puede copiarlo. Como tú dices, a través del aprendizaje, puede copiarlo. Te das Pero cuenta escúchame, de que escúchame. escúchame, déjame terminar esto. Te das cuenta que nuestra vida actual no es lo que es normal para nosotros. Hace años era ciencia ficción.
te das cuenta que todo lo que conocemos en algún punto pudo haber considerado ser magia. O sea, nada es imposible, todo en algún punto pasará. Pero te estoy diciendo, la inteligencia artificial, los robots pueden copiar lo que es la conciencia, pueden copiar lo que son los sentimientos, incluso pueden simularlo. Simón, también hay otra cosa. También hay parte de la ficción que no se cumplirán. Y quién sabe si se van a cumplir. Exacto, el Y viaje, no se han cumplido. exacto, el viaje en el tiempo. Al final la realidad choca. Exacto, puede ser ¿Y algo, quién quita que no? escúchame, puede ser algo posible. No te voy a decir que no, Sí. pero actualmente es algo visto como imposible. Ok, Toca ver aquí lo más tengo otro factible y debate. lo más infactible. Actualmente, que nosotros sepamos, y yo te aseguro que hay muchos conocimientos, muchas tecnologías que no han sido reveladas, que no han sido dichas. Ok, Entonces, ¿sabes? actualmente todo lo que he dicho puede existir, pero no se haya revelado. Ok, sabes que se ha revelado de por sí la forma para, porque no te equivocas, pues, y creo que yo lo dije, que también puede que me haya equivocado en la forma en que dice que no se, no se sepa cómo viajar en el tiempo, porque de saber se sabe. La cosa es cómo hacer eso posible. Porque tú para viajar en el tiempo tienes que cumplir ciertos parámetros, lo cual si lo hace un ser humano llegaría totalmente destrozado. No podría. Por los Ahí parámetros entra que la son maravillosa inteligencia artificial. los para. Sigamos con el tema, por favor. Y esto lo estamos entendiendo mucho. Algo que me está molestando es que no Simón, estás teniendo la capacidad de por lo menos conversar. Di lo que ibas a Todo lo decir. que estamos diciendo son especulaciones. Di lo que ibas a decir, Andrew. Simón, relájate. Esto al final es una charla. Exacto, Por bro. eso, Pero es que me molesta que aquí me trate como estúpido. no es tratarte como estúpido, bro. ¿Qué? Sí. No es tratarte como estúpido, solo que tú tienes una mentalidad de siempre intentar ganar en las discusiones. A la final es, cada persona tiene una mentalidad diferente, tiene una forma diferente de llevar las cosas. ¿En qué momento Escúchame, empezamos a hablar de mentalidad? o sea, Simón, o sea, puedes dejarme hablar, por favor. Dale. O sea, esto se, o sea, esto se trata de que de que las tres personas presenten un punto de vista diferente. Porque si las tres personas vamos a presentar el mismo punto de vista, para eso simplemente lo hace una persona. Ya, la cosa no es ya simplemente pues irnos a discusión o profundizar mucho más en el tema, porque tenemos mucho más temas que hablar por adelante. No simplemente es atascarnos en uno. No nos pongamos a discutir o a profundizar demasiado, porque estamos especulando. Son tecnologías que hoy en día, ahora mismo, pues, no están creadas. ¿Ya? Por eso yo digo, pasemos simplemente a otro tema y avancemos. Porque, pues, nos quedamos, ponle tú, ¿Verdad, Simón? Estás intentando, no sé desde cuándo esto se volvió un debate de tener posición, etcétera, de que sea un sí, un no, tienes razón. Estás intentando ganar el debate. Y no sé de cuándo comenzamos a decir que era un debate. Exacto, porque yo por eso simplemente digo, pasemos de tema y listo, que se quede la discusión ahí, para que no pase además. Porque a la final es presentarte diferentes puntos de vista, cosas que se está presentando, sí, pero tampoco es llevarlo más allá. No te estoy haciendo quedar como estúpido, porque a la final De es hecho, escúchame, escúchame, por punto, aspecto por aspecto, lo hiciste. escúchame, este video no soy yo la única persona que lo puede ver. Van a verlo muchas más personas, y esas personas no van a pensar todas como yo. Puede que piensen igualmente como tú, o puede que piensen igualmente como Andrew. No es cosa de dejar como estúpido a otro, es simplemente cada uno da su punto de vista. Y conste que el espectador, pues,
quiera asumir el punto de vista tuyo, quiera asumir el punto de vista de Andrew, quiera asumir el punto de vista mío. En Ya, fin, cambia de es tema. simplemente eso. Ok, y una ley que se nos olvidó comentar. La ley 0. Un robot no puede dañar a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daños. Entonces, pues yo digo que ya pues de ese tema en Costa del primero y segundo y tercera ley, pues hablamos intermedio un poquito de eso. Así que no, pienso yo que no hay necesidad que profundicemos en este. Yo la verdad ni voy a opinar sobre eso ya. Entonces, yo diría que pues ya avancemos al siguiente